parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Chicos, buen día. Me da mucho gusto volverlos a ver y volver a tener este encuentro con ustedes.
Pongan mucha atención, por favor, sobre el contenido que vamos a ver el día de hoy. Para ello les pido que nos dispongamos a estar abiertos a la gracia de Dios, para que su enseñanza se quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, pensando que todo lo que hoy vamos a ver es plenamente la vivencia misma de Jesús. Y hoy que vamos a contemplar lo que se vivió el día Viernes Santo, es un acontecimiento muy importante dentro de lo que es el Tríodo Pascual. Para ello les pido entonces que nos dispongamos primero a tener un encuentro con Dios a través de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos este momento, Señor, de encuentro con la enseñanza que nos quieras dar, para que toques nuestro corazón y nuestra mente, para que nos libres, Señor, de toda distracción que quiera distraernos, que quiera separarnos de lo que tú nos quieres transmitir. Bendito seas, Señor, ilumínanos con la luz de tu Espíritu, que tu gracia, Señor, nos ayude a descubrir el amor que tú nos tienes a través de todos los gestos y de todos los actos que por amor a mí quisiste dar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te bendecimos por todas las cosas buenas que tú nos das. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bendito y alabado seas, Señor, por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio, corazones, a este tema que se va a llamar el día Viernes Santo. Este día Viernes Santo tiene una característica muy peculiar que más adelante pues vamos a ir reflexionando. Vemos que el día Viernes Santo es el segundo día de lo que se le conoce como Tríodo Pascual, que ya en el tema anterior les había yo explicado en qué consistía. Pues bien, el Viernes Santo, segundo día del Tríodo Pascual, en el cual vamos a recordar y a meditar lo que Jesús vivió durante su pasión, desde que fue apresado hasta que sufrió su pasión y su muerte hasta el sepulcro. Este día Viernes Santo es un día en el cual la Iglesia nos pide a los católicos practicar lo que es nuevamente el ayuno y la abstinencia. Además, en este día Viernes Santo, en las iglesias se suele quitar o tapar las imágenes con una tela morada, principalmente lo que es el crucifijo. ¿En señal de qué o por qué? Porque vamos a contemplar lo que es la ausencia de Jesús. Jesús ya no está presente. Como veíamos en la reflexión que hacíamos el Jueves Santo, el sagrario donde se encuentra la Santísima Eucaristía, veíamos que se sacaba y que se llevaba a un lugar que se llamaba monumento o altar de reserva. Entonces, ni aún en la Eucaristía Jesús está presente. Todo está vacío, hay ausencia de lo que nos puede hablar de Jesús físicamente. Entonces, por eso es que se cubren las imágenes o se quitan las imágenes, porque estamos compartiendo ese dolor de lo que vivió Jesús durante su pasión. También en el día Viernes Santo se hace la reflexión de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en el momento de estar en la cruz, las cuales son 7. La primera palabra que él mencionó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra: Madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 palabras, la Iglesia, el sacerdote, quien va dirigiendo la reflexión de las 7 últimas palabras, se les va dando una explicación de acuerdo a una situación específica de lo que el ser humano va viviendo. En este momento, por cuestión de tiempo, no se los voy a explicar, pero llegará el momento en que tal vez vamos a hablar un poco sobre ellas.
hay otro acontecimiento que también se vive durante el día Viernes Santo, que es la meditación del Vía Crucis, también conocido como vía o camino hacia el Calvario, hacia la cruz. En ella se reflexiona, se medita sobre los 14 momentos más sobresalientes que vivió Jesús durante las últimas horas de su camino, desde que fue apresado y sentenciado por Pilato, pasando por lo que fue su muerte o crucifixión, hasta lo que llegó al sepulcro, cuando ya lo sepultaron. Entonces eso se contempla en lo que es el Vía Crucis. Y finalmente, otra de las cosas que se practican o que se hacen en lo que es el día Viernes Santo es la adoración de la cruz. ¿Y por qué la adoración de la cruz? Porque la cruz fue el testigo vivo y real de Jesús, de lo que Jesús vivió, de su entrega, de su sacrificio por amor a ti y por amor a mí. La cruz fue testigo, el madero bendito que recibió el sagrado cuerpo de nuestro Señor, cuando Él voluntaria, libremente y por amor a ti y por amor a mí, decidió libremente entregar su propia vida, dejándose clavar allí, en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación, el perdón y recibir la muerte. O sea, ahí Él murió ahí, Él clavó ahí lo que es el pecado que tenía sometida a la humanidad. Por eso es que la cruz es tan importante y por eso es que la cruz también, nosotros los católicos, la tomamos como signo, como símbolo de la liberación, de la salvación que nuestro Señor nos dio. Por eso, si se dan cuenta, cada vez que vamos a iniciar nuestra oración, nos persignamos, nos santiguamos con la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el madero bendito, el medio por el cual Jesús quiso entregar su vida por amor a nosotros en la muerte. Y una muerte, no una muerte cualquiera, sino la muerte que recibían las personas más malas que existían en aquel entonces, los malhechores peores, los peores condenados, el malhechor que hizo tanto daño. Y Jesús quiso hacerse pecado por nosotros, Él no habiendo cometido ningún pecado, puesto que Jesús es santo, es divino. Sin embargo, por querernos mostrar su amor, aceptó, haciendo la voluntad de su Padre, aceptó ese tipo de muerte, la cruz. La cruz donde antiguamente ahí solamente eran crucificados los malhechores de aquel entonces. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de esa muestra tan sublime, tan clara, tan profunda del amor de un Dios que se quiso encarnar, de un Dios que quiso dejar su condición divina para humillarse, para hacerse pequeñito, para querer nacer y andar entre nosotros los seres humanos, para enseñarnos la calidad del amor con el cual debemos nosotros de actuar, a grado tal de querer morir en una cruz, en un madero destinado solamente a los peores pecadores, a los malhechores que eran más repudiados y rechazados por la sociedad. Él, siendo Dios, siendo hombre justo, siendo santo, quiso padecer y morir por amor a ti y por amor a mí en ese madero, en esa cruz. Entonces, por eso la importancia de la Santa Cruz en este día del Viernes Santo. Para ello, los invito, porque vamos a reflexionar y a desmenuzar un poquito en la riqueza y el valor que tiene la cruz para nosotros los seres humanos, después de ese signo tan glorioso, tan maravilloso, tan majestuoso que nuestro Señor Jesús le dio una vez dejándose clavar allí en el madero. Vengan, acompáñenme. Bueno, como les decía, hoy nuestro personaje principal es la cruz, el madero bendito por medio del cual hemos obtenido la salvación, la redención de nuestros pecados. Y no puede faltar nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir.
Él es el camino, la verdad y la vida. Él, al quererse encarnar y asumir nuestra condición humana, vino a enseñarnos de qué manera es posible vivir, es posible trascender, amando y llevando con humildad, con obediencia, con docilidad y con alegría principalmente la cruz. ¿Por qué les comento esto? Porque nada hubiera sido posible sin que Jesús, unido a su Padre a través de la oración, hubiera hecho posible el cumplir su voluntad. Para ello vamos a meditar en algunas cositas. Miren, ya lo que veíamos un poco en lo que era el Jueves Santo, que nos dejó una herencia muy grande nuestro Señor, fueron 3 regalos muy grandes. Primero fue la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Nuestro Señor se dio todo a sí mismo por amor a nosotros, que quiso quedarse no solamente inmolándose en la cruz, sacrificándose y muriendo en la cruz, sino también se quedó con nosotros en alimento para nuestra alma a través de la Santa Eucaristía. Pero también nos dijo que nosotros debemos de vivir en el amor, en el servicio, a través del mandamiento que nos dejó, donde nos dijo: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Él, antes que todos, Él nos dio un ejemplo del amor verdadero, del amor sincero, del amor incondicional, del amor de aquel que da su propia vida por amor a sus amigos, por amor a aquellas personas que le interesan. Entonces, todo esto no hubiera sido posible si Él no se hubiera preparado internamente primero. Y Él se preparó día a día, minuto a minuto, en cada momento de su vida, de todo lo que Él fue viviendo, a través de un gesto que también nosotros hacemos cada vez que iniciamos nuestras clases. Bueno, nuestro encuentro, que es la oración. La oración, cuando nosotros nos acercamos o deseamos querer hacer la voluntad de Dios, necesitamos ponernos en oración para descubrir en este encuentro, en esta relación, en este diálogo con nuestro Padre Dios, descubrir cuál es su voluntad para nuestra vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Él obedeció a Dios, obedeció a su Padre Dios a través de la oración. Él día y noche oraba, por las madrugadas oraba, invitaba a sus discípulos a orar y los invitaba a que lo acompañaran a orar. Entonces, lo que rigió la vida de nuestro Señor Jesucristo fue la obediencia. Por obediencia, Él se encarnó. Por obediencia, Él nos dejó la enseñanza de cómo debemos de vivir mientras tenemos ahora sí que vida, para poder hacerle el bien a los demás, para poder amar a Dios y poder cumplir con su voluntad. Pero para ello hay un aspecto importante que siempre se vio reflejado en Jesús, y fue la humildad. La humildad. Jesús, estando en vida, vivió sometido, vivió obedeciendo a sus padres, a la Santísima Virgen María y a San José. Por humildad, no hizo alarde, no se engrandeció como un pavo real de que Él era Dios y de que por ser Dios tenía que Él hacer su propia voluntad. No, jamás. Él vivió en humildad, obedeciendo a sus papás durante toda su infancia. Y ya siendo adulto, ya estando con sus apóstoles, también practicaba la humildad, prestando servicio, yendo al encuentro del necesitado, como mismo nos lo enseña y nos lo hace ver en el mandamiento del amor. Cuando se desató, se quitó su túnica, se ató la toalla en la cintura y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Esto es, quien hacía eso no era el jefe de la casa, era un sirviente, era un esclavo que se ponía al servicio del visitante que llegaba a la casa, a lavarle los pies polvorientos, sucios. Jesús se humilló hasta en esos pequeños y grandes detalles para enseñarnos que la humildad está por encima de la soberbia. La soberbia, pequeños, es aquello que a nosotros nos hace sentir que valemos más que los demás. Y eso no es de Dios. Eso es un pecado muy grave, muy delicado. Entonces Jesús, con su humildad, nos enseña eso, a rebajarnos, a hacernos menos ante los demás,
no para que nos pisoteen, tampoco, sino para reconocer la dignidad que el otro tiene ante mí, el respeto que el otro merece ante mí, porque la misma dignidad, el mismo respeto es el que yo tengo ante los ojos de Dios. Tú vales mucho, tu persona vale mucho. Tú eres una riqueza y un tesoro muy grande ante los ojos de Dios. Entonces ese mismo valor que tienes tú es el mismo valor que tienen los demás. Por eso nuestro Señor nos invita a no sentirnos y estar por los demás, no, sino a practicar la humildad, reconocer lo que somos nosotros, lo que Dios, las riquezas, el valor que tenemos y que Dios depositó en nuestra persona. Por eso la importancia de la humildad. Y el servicio. La humildad, el no sentirnos más que los demás, también nos va a ayudar a ir al encuentro de los demás, a servir a los demás, como nuestro Señor nos lo invitaba aquí en el momento del lavatorio de los pies. Jesús, eso fue lo que se pasó haciendo. Estuvo sirviendo, estuvo apoyando, estuvo ayudando, escuchando las necesidades de los demás. Estaba atento ante las necesidades de los demás, apoyando, acompañando. Entonces, tú y yo también estamos invitados a eso, a practicar el servicio, el considerar que otros pueden tener problemas mayores que nosotros. Entonces, Jesús nos dio ejemplo de ello. Y así tenemos que Jesús, a través de la obediencia, de querer cumplir la voluntad con su Padre, a través de la humildad, de que Él, siendo Dios, no tomó su condición divina para así que hacer alarde, ¿no? De eso cuando estuvo aquí entre nosotros, sino todo lo contrario, se humilló, practicó el servicio, el estar atento, el ir al encuentro de las necesidades de los demás, de escuchar, de atender, de acompañar, de comprender. Entonces, Él se fue entregando, su vida fue entrega generosa. No hubo límites para Jesús, no hubo límites. Él como ser humano también se cansó, Él también lloró, Él también sentía tristeza. Él sentía lo que tú pequeño puedes sentir en un día a día en tu vida. Tal vez tú lloras, tal vez tú estás triste, tal vez tú estás alegre, tal vez tú pasas por momentos de duda, tal vez tú pasas por momentos de angustia. Nuestro Señor también pasó por situaciones así y quiso pasar por situaciones así porque nos comprende y porque quiso vivir en su propia vida los sentimientos que tú y yo también llegamos a sentir cada día ante los acontecimientos diversos que vamos viviendo. Y así fue su entrega. Él no se reservó nada para sí, Él se entregó todo a nosotros. Entonces, todo esto culminó en una cosa, terminó aquí, en la cruz. Por el amor que nos tenía, Él quiso dejarse clavar en esta cruz. Y decía alguien por allí, lo que suspendió a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino fue el amor que sentía por ti y por mí. El amor. Por eso es que tanto amó nuestro Señor, tanto nos amó, que quiso ser herido por una flecha. En el momento en que a Él lo crucificaron, el último signo de herida que su cuerpo experimentó, no solo fueron los clavos, no solo fueron la corona de espinas, sino que fue una flecha que uno de los soldados le atravesó su corazón y de ahí salió sangre y agua. Fue la última entrega, lo entregó todo. Este corazón que tanto nos amó, quiso Jesús dejarse traspasar. ¿Para qué? Porque entregándose el todo, dejándose desangrar por amor a ti y por amor a mí, nos dio muestra de que el que ama, como Él mismo dice, ¿no? Nadie ama más a su prójimo que aquel que da su vida, o sea, por amor a ellos. Entonces, nuestro Señor nos amó a tal extremo que no quiso que nada de su cuerpo quedara vivo, quedara así, o sea, con figura, ¿no? Sino todo Él se traspasó. Su amor, su corazón quedó traspasado y de Él brotó agua y sangre. Sangre del amor eterno que nos tiene y agua para purificarnos de nuestros pecados. Ató para toda la eternidad,
por medio de su cruz, la muerte del pecado, la muerte que nos puede separar de Él, como son todos los pecados, la indiferencia, el egoísmo, la vanidad, la hipocresía, la desobediencia, la impureza, la mentira, la violencia, la infidelidad, la tristeza, el rencor, la pereza, la envidia. Esto y tantos más pecados que podemos cometer, Jesús en su amor, en su inmenso amor, con su muerte en la cruz, por amor a ti y por amor a mí, lo ató, quedó atado Satanás. Entonces ya nadie tiene poder sobre nosotros, nadie. Por eso es que podemos decir, gracias a esta muerte bendita, que este corazón de piedra que a veces nosotros, por voluntad propia, podemos llegar a cometer, nosotros mismos ya ahora somos los que volvemos a ser esclavos de este pecado, pero ya no, porque ya no exista un medio de salvación, no, porque Él ya nos salvó. Ya es cuestión nuestra el que nosotros querramos volver a hacer nuestros estos pecados, pero Él ya nos liberó de todo eso. Por eso este es el sentido de la cruz. El sentido de la cruz es que la cruz bendita donde nuestro Señor se dejó clavar nos da la libertad de poder vivir como auténticos hijos de Dios, escuchando su voluntad, cumpliendo con sus mandamientos, orando para descubrir qué es lo que quiere Él de nosotros, día a día. El signo de la cruz, al recordar esa entrega de nuestro Señor, también nos ayuda a recordar que estamos invitados a irnos negando poco a poco a nosotros mismos, a ir muriendo a aquello que sabemos nos hace daño. Por eso les decía yo en un principio, cuando apenas tuve ese encuentro con ustedes a través de sus catequesis, lo importante que es que tengamos en nuestra casa un lugar especial donde podamos ir a encontrarnos con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder tener ese encuentro, ese diálogo, de contarle qué es lo que vivimos cada día, si tenemos alguna preocupación, si tenemos alguna angustia, si por el contrario tenemos alguna alegría, una ilusión, un deseo, ir y platicárselo todo a Él, porque nada queda indiferente a nuestro Señor, nada. Y esto se los comparto, pequeños, porque como Él es nuestro ejemplo, lo importante que no debemos de olvidar es que tanto tú como yo, así como nuestro Señor pasó por la cruz, también tú y yo debemos pasar por el momento de la cruz. ¿En qué signo o en cómo lo podemos descubrir? Porque a veces podemos ser personas que somos enfermizas. Son situaciones, eso es un acontecimiento que podemos llamarle que es mi cruz. Si soy una persona enfermiza o si por ejemplo soy una persona menospreciada, a lo mejor no todo el mundo me quiere y eso me genera a mí tristezas, angustias, soledades. Si por ejemplo hay algún problema en casa, no sé, con mi mamá, con mi papá, con alguno de mis hermanos, esa es una pequeña crucecita que Dios permite que yo viva, que yo experimente. Si por ejemplo yo misma puedo ser mi propia cruz, con que yo quiero cambiar algo de mi persona y no puedo, pues traigo conmigo ese aguijón, como decía San Pablo, esa pequeña crucecita que me atormenta. Estas incomodidades que vamos viviendo en la vida, podemos vivirlas de una manera alegre o de una manera amargada, de una manera con esperanza y con amor o de una manera con odio, con rencor, con desesperación. La cruz del Señor, la cruz de Jesús, la cruz a la que Él nos invita a vivir y a cargar día a día, es una cruz de libertad, es una cruz de sanación, es una cruz de crecimiento. Porque hay dos tipos de cruces, la cruz del amor y la cruz del odio. Pero no, nuestro Señor, como vemos, con alegría, con amor, con fidelidad, en obediencia a su Padre, decidió cargar la cruz de nuestros pecados, de tus pecados y de mis pecados, por amor, porque sabía cuál era la meta. La meta era darnos la salvación. Entonces, tú y yo también estamos llamados a eso, a cargar nuestra cruz con amor y con alegría. Por eso, todo depende
Toda circunstancia que vivas tú en tu vida y que viva yo en mi vida, sea triste, sea dolorosa, sea difícil, sea angustiante, como sea, toda situación, el sentido es que le demos a esa situación, a esa persona, a ese sentimiento, el sentido que le demos es el valor que le va a dar a nuestra vida, a nuestra persona. Si decidimos quedarnos en la tristeza, sumergidos, llorando, con la angustia, va a ser una cruz de dolor, va a ser una cruz sí de dolor, pero de desesperación, de egoísmo, de cosas negativas. Si esa misma situación la vemos sí de dolor, porque nos va a costar trabajo asumirla, vivirla día a día, pero la vemos con amor, con sacrificio, con entrega, con ofrecimiento, esa cruz se va a volver más suave. Como nuestro mismo Señor nos dice, mi carga es suave, mi yugo es llevadero. Dice, vengan a mí los que estén agobiados, los que están afligidos, porque yo los aliviaré, yo les daré alivio. Entonces se dan cuenta cómo en medio de la cruz que cada uno tengamos que cargar día a día, a la edad que tengamos, si somos pequeñitos o ya somos grandes o viejitos, a cualquier edad, tenemos esa confianza de cuánto nos ama nuestro Señor, que Él mismo nos dice, vengan a mí, porque en medio de su cruz ustedes no la van a cargar solos. También yo voy a ir acompañándolos y les voy a ir dando la fortaleza que necesiten, el consuelo que necesiten y la sabiduría, el entendimiento para que carguen su cruz con amor y con alegría, con esperanza y con crecimiento. Pequeños, hay algo bien importante. Toda la situación que tú vayas viviendo en tu vida desde ahora, ten presente que no sucede para que tú sufras sin ningún sentido. Que tus lágrimas, que tus dolores, que todo lo que tú experimentes en los momentos difíciles o estés experimentando en este momento tal vez, con tu familia, con tus hermanos, contigo misma, con una abuelita que está muy enferma, con una abuelita, con un pariente que falleció, todo lo que tú vives, todo es importante ante los ojos de Dios y nada pasa si no es por su voluntad. Pero aquí la riqueza y el valor de llevar la cruz es no vivirla como algo pasajero, es no vivirla como una carga pesada, no, sino con la esperanza de que es permitido para que nosotros nos vayamos puliendo. Dios, a través de esos dolores que se van permitiendo en nuestra vida, los pone para que saquemos esa riqueza, esa fuerza, ese coraje, esa valentía que Él ya puso en ti desde antes de haberte creado, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios Padre, el papá de nuestro Señor Jesús, y tu papá y mi papá, ya te tenía pensado en su mente y sabía de qué forma te había creado. Por eso es que Él sabe de tus capacidades, de lo que eres capaz. Y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, una pequeña santa que murió a los 24 años de edad, muy jovencita ella, decía que Dios jamás nos va a mandar a nuestra vida, a nuestra persona, pruebas que superen nuestra capacidad, más allá de lo que nosotros podamos soportar, asumir. Entonces, todas las crucecitas, los malos momentos, las dificultades que tú vayas viviendo en tu vida y que yo vaya viviendo en mi vida, jamás van a estar por encima de lo que seamos capaces de soportar. Como tampoco, nunca jamás van a estar más fuertes, más dolorosos, más grandes que la cruz que nuestro Señor tuvo. No. Él nos supera en todo, Él nos supera en todo, nos supera en santidad, nos supera en fortaleza, nos supera en todo, porque Él es Dios. Y por eso, como Él nos enseñó y nos supera en todo, por eso quiere que acudamos a Él. Por eso, si tú en este momento estás pasando por un momento difícil o lo llegaras a pasar, acuérdate que tu ejemplo es Jesús. Él pasó por una cruz antes que tú. Antes que yo. Él vivió el dolor en la cruz antes que tú y antes que yo. Una cruz donde Él fue crucificado, donde se dejó clavar sus manos y sus pies en un madero, donde su cabeza sangraba porque le fue clavada una corona de espinas.
Ustedes se imaginan cuánto dolor sintió su cuerpo llagado, su cuerpo descarnado por todas las flagelaciones que él pasó. Son muchos físicamente y espiritualmente en su corazón también, porque sabía que cargaba con nuestros pecados, con nuestras ingratitudes. Entonces, en todo nos supera Él. Y Él, que cargó con toda esta maldad, lo superó, y después Él no se quedó clavado en la cruz. Aquí no terminó todo. Él, por premio, gracias a su generosidad, a su obediencia a su Padre, gracias a esa fortaleza y sabiduría que le dio Dios, su Padre, para asumir este momento, a su docilidad de Él recibió un premio. ¿Saben qué premio recibió Él? Resucitar. Él resucitó. Al tercer día resucitó, que es un acontecimiento que en otro momento vamos a reflexionar. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó muerto, Él resucitó. Resucitó para darnos vida a ti y a mí, y también resucitó porque Él está en la gloria a la derecha de su Padre, está sentado en el reino. Él vino del reino, Él vino de allá, del cielo, y al cielo volvió. ¿Por qué? Porque triunfó. La vida triunfó sobre la muerte. Y así como Él triunfó siendo humano, tú también estás llamado a triunfar sobre el pecado. Y este vencimiento, este triunfo, ni tú ni yo lo podemos lograr si no nos agarramos de Dios a través de la oración. Por eso la importancia de orar, de tener ese encuentro de diálogo, de encuentro con Dios para platicarle todo lo que vivimos, lo que queremos, lo que anhelamos en nuestro corazón. Y el amor al cual estamos llamados a vivir y a practicar a través de la cruz no es un amor egoísta, no es un amor interesado, no es un amor que sea solo para mi bien, es un amor que sirva para los demás también. Si en medio de una situación difícil, de un pleito, de algo, de una situación fea, tú estás llamado a ser luz en medio de esa oscuridad, como nuestro Señor fue luz en medio de las tinieblas de nuestro pecado. Entonces, ese amor al cual estamos llamados tú y yo, desde aquí donde Él nos deja este mandamiento del amor, lo vamos a ir nutriendo y lo vamos a ir fortaleciendo a través de un alimento espiritual. Ese alimento espiritual es mismo Jesús a través de la Eucaristía. Cuanto más nos acerquemos a la Eucaristía, ahorita a lo mejor no lo podemos hacer en su cuerpo realmente, pero en el catecismo hay una oración muy importante que vamos a aprender quienes no lo sepamos o quienes ya lo sepan para que lo hagan, que es la comunión espiritual. Gracias Estrellita. La comunión espiritual, que es donde nosotros nos entregamos en nuestro ser más profundo y le decimos: Señor, yo te recibo a ti en mi cuerpo, como si te estuviera comulgando sacramentalmente. Así, Señor, le abrimos nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestra alma para que Él venga a inundarnos, venga a llenarnos. Y nuestro pensamiento y nuestro deseo va a estar en agradarle a Él. Y todo acto que hagamos, pese a las dificultades, pese a los problemas, pese a todo lo que vivamos, lo vamos a hacer por amor a Él. Y así nuestro amor se va a unir al amor de Jesús, nuestro corazón a su corazón. Y de esa manera, Él, a través de este encuentro que tendremos, nos va a ir ayudando a tener nuestro corazón de carne. ¿Por qué? Porque ya no va a ser solo lo que nosotros podamos lograr, sino que Él nos va a ayudar a ir practicando con los demás la paciencia, la prudencia, la honestidad, la ternura, la sabiduría, la docilidad, la pureza, la sencillez, la misericordia, la bondad, la generosidad, la humildad, el perdón, la alegría, la comprensión, la responsabilidad, el servicio, la valentía, la caridad, que es el amor puro, la fidelidad, entre otros y tantos valores más. ¿Y esto cómo va a ser? Pues nuestro Señor nos va a ir enseñando a vivirlo.
Por eso es que con Él lo podemos todo, pero sin Él difícilmente podríamos hacer cosas buenas. Entonces, pequeños, este es el valor de la cruz. La cruz nos invita a negarnos a nosotros mismos, nos invita a ir muriendo a nosotros mismos, a pensar en Dios, a pensar en el bien a los demás, a pensar en la trascendencia, en ir más allá, a pensar en la santidad. Fíjense que hay una santita que es la que les acabo de hablar hace rato, que se llama Santa Teresa de Jesús. Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella, siendo pequeñita cuando ingresó al convento, eso es lo que quería, ser santa. Pero decía, yo no quiero ser santa a medias, yo quiero ser santa toda completa. Entonces, ella tomaba su pequeña cruz. ¿A través de qué? A través de los sacrificios. Todo pequeño sacrificio lo ofrecía a Dios por la salvación de las almas, lo ofrecía a Dios por la conversión de sus hermanas. Para todo le daba un sentido. Le gustaban los dulces, había un dulce en especial que le gustaba mucho, pues cuando les regalaban dulces, ella ese dulce o lo guardaba o se lo entregaba a alguna de sus hermanas, pero no lo probaba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de entregarle ese pequeño sacrificio por amor a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que ese sacrificio que ella hacía, era para algo mejor que comerse el dulce. Era con un propósito. Entonces, tú y yo también estamos llamados a eso, a ofrecer pequeños sacrificios. Si sacrificio me cuesta para mí el vivir esta situación que estoy viviendo en mi casa, ofrecérselo a Jesús. Jesús, te ofrezco esto para que mi mamá se sane, para que los niños tengan que comer. O sea, por todo, ofrecerlo al Señor. Y no saben qué hermoso y qué maravilloso es ofrecer nuestra vida así, en pequeños detalles, así como lo hace Santa Teresita del Niño Jesús. Y bueno, pues aquí vemos el valor y la riqueza que tiene la cruz donde nuestro Señor murió, su entrega total. Hay la palabra de nuestro Señor, que después lo leen ustedes, está en Marcos 8, versículo 34, y dice así: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Entonces, nuestra vida ha de ser una entrega continua de amor hacia Dios y hacia los demás. Y bueno, pues ya antes de finalizar pues este pequeño tema, quiero compartirles algo que decía también un santo, que es San Luis María Griñón de Montfort. Él amaba mucho la cruz. Él amaba mucho la cruz porque sabía el valor y la riqueza que ésta contiene. Entonces nos dejó en una de sus reflexiones lo siguiente que yo les quiero compartir a ustedes. Llevad alegremente vuestra cruz y os seréis abrazados del amor divino, porque sin cruces y sin dolor no se vive en el amor. Llevad vuestra cruz alegremente. Ella os dará una fuerza victoriosa a la cual ninguno de vuestros enemigos podrá resistir, y saborearéis la dulzura encantadora a la cual nada puede compararse. Hermanos míos, sabed que el verdadero paraíso terrenal consiste en padecer algo por Jesucristo. Creed en Dios. Cuando se sufre alegremente por Dios, la cruz, dice el Espíritu Santo, es objeto de toda clase de goces para toda la clase de personas. Saltad de alegría cuando Dios os regale con alguna cruz, porque sin daros cuenta, recibís cuanto hay de más de grande en el cielo y en el mismo Dios. Exquisito regalo de Dios es la cruz. Entonces, pequeños, yo espero que esta reflexión que hoy hemos tenido acerca del valor de la cruz, del sacrificarnos, del ofrecernos, del entregarnos por amor a Dios y a los demás, pues les sea de utilidad y les haya sido de su agrado.
Que Dios los bendiga y recuerden, en toda situación que ustedes vivan, triste o alegre, gozosa o sufriente, Dios está contigo. Dios te ama. Lo único que Él quiere es que tú confíes en Él, que tú te acerques a Él a través de la oración y que sigas el ejemplo de nuestro Señor. Él se entregó por ti y por mí a través de la cruz. Entonces hay una persona que ya estuvo antes en la cruz, antes que tú y que yo, que Él experimentó el dolor de la cruz antes que tú y que yo, y lo superó y lo logró. Por eso Él resucitó. Tú también estás llamado a resucitar día a día cada vez que tomes tu cruz. La cruz hay que tomarla con amor y no con desprecio, sino con amor y esperanza, y ya verás las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a tus seres queridos. Muchas gracias y que tengas excelente día.